compartir toda la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, aquí ya se está compartiendo toda la pantalla. Digamos, va a ser muy curioso porque antes solamente hacía como una parte y ya. Bueno, veamos aquí la pantalla compartida. A mí me encanta cómo hace este efecto así súper. ¡Wow! Todo que ha vuelto nada. Bueno, vamos a arrancar por trabajar con Illustrator, ¿no? Entonces, desde Illustrator vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo nuevo, pues lo vamos a pensar y lo vamos a desarrollar para funcionar. En este caso voy a trabajarlo desde web, ¿ya? Voy a hacer como un 1400 por 1400 para tener un buen espacio de trabajo. Ustedes pueden trabajar las dimensiones que consideren chéveres o necesarias, ¿ya? Y aquí voy a colocar mocap 3D. RGB, pantalla, etcétera, todo lo normal y creo el archivo. Ahora, yo me adelanté un poquito como para llegar y poder avanzar un poco en la clase y digamos que en concreto lo que yo quiero lograr con ustedes en este momento, voy a llegar y decir, bueno, vamos a ver cómo se logra hacer este tipo de cosas. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto es como un efecto súper sencillo. Digamos, esto ahí tiene como su truquillo, como su magia y su cuestión, puesto que es una imagen, digamos, pero es netamente vectorial, es una imagen vectorial, la cual yo he podido montarla desde unos efectos ahí en 3D, con una pequeña sombra paralela ahí medio chafa, pero pues igual funciona. Pero miren que ahí sencillamente pues puede funcionar como la previsualización para un cliente de una aplicación y funcionaría muy bien, ¿no? Entonces, digamos, con lo que vamos a hacer el día de hoy. Todo esto está basado, digamos, como que este tipo de elementos que yo descargué en línea, digamos que uno en línea puede conseguir muchos de estos tipos de plantillas o muestras como tal, para hacer montajes de aplicaciones, etcétera. Entonces voy a copiar este, que es como donde está toda la información, y lo voy a pegar acá en mi archivo nuevo que estoy creando. ¿Ya? Ahora, la simulación que yo quiero hacer, de cierta forma, vamos a venir aquí a Behance un momento. Yo todo despistado escribiendo con los pies. Voy a venir aquí un momento a Behance, ya mientras él carga, porque lo que yo quiero hacer es generar desde esta pantalla que tengo en Illustrator, poder generar una simulación bien interesante, como con unos efectos y unas vainas ahí bien bacanas. Entonces, digamos que acá desde Behance, desde las galerías certificadas, hay unos asuntos que para mí siempre han sido como lo más bacano de todo. Digamos que ustedes ya saben, Behance es un repositorio bastante fuerte de elementos de diseño. Yo siempre lo utilizo eh, como una fuente de inspiración bastante amplia, casi siempre. Vamos a ver acá. Lo que pasa es que mi internet sí está sumamente lento. Ojalá ir cargando un momento, pero bueno. Entonces lo que voy a hacer desde este elemento es empezar a eliminar lo que no necesito. Entonces digamos que estoy trabajando, yo siempre trabajo como con comandos, porque eliminaré una cantidad de cosas que no quiero, digamos que era como esa interfaz o todos los elementos que eran como característicos del celular, como el notchpad, la parte lateral y todo ese tipo de cosas. Digamos que no lo quiero y entonces se fue. Entonces miren que en este momento todo lo que no quería yo del celular lo, lo despaché, pues por así decirlo. Entonces por aquí hay otra cosita que no me gusta. Entonces aquí yo estoy dentro del contenedor, estaba dentro del contenedor para poder llegar y notar cómo funciona esto. Digamos que en concreto yo voy a utilizar, si ustedes se dan cuenta,
yo puedo utilizar este elemento que es como todo el fondo o como toda el marco o el margen que tiene la imagen como tal. Entonces digamos que yo voy a duplicar un momento todo este asunto. Voy como que a seleccionar todo. Aquí está. Listo. Entonces vamos a darle este color. Digamos que si lo alcanzan a notar, si no lo alcanzan a notar, pues entonces vamos a cambiarle un poco el gris a un gris más oscuro. Vamos a hacer como la parte de mi plantilla para hacer el desarrollo de ese efecto de tercera dimensión. ¿Listo? Lo voy a alejar un poco de lo demás para que puedan notar cómo funciona el efecto. Listo. Ahí. Pues. Ahora, teniendo el objeto seleccionado como tal, vengo acá a efecto y es uno de los primeros que aparece. Digamos, es efecto de 3D. Y voy a utilizar la primera opción que es de extrusión y biselado. ¿Ya? Ya yo le puedo dar el previsualizar como para ver cómo va funcionando y todo el asunto. Entonces miren que él aquí tiene unos, o sea, digamos, es un 3D sumamente básico, no es un 3D Studio Max, ni un Maya, ni nada por el estilo, sino que es una cuestión muy básica. Entonces miren que aquí están de los ejes para poder llegar y generar esa rotación. Él le puede dar una rotación completa al elemento de 360 grados, o sea, donde yo quiero. Aquí estamos funcionando desde el eje X, creo. Pues digamos que lo voy a dejar un poco inclinado como de este estilo. Aquí ya estamos desde el eje Y, es donde él va a girar y todo esto. Miren que en el cubo que está aquí, o que nosotros podemos ver como en la previsualización en este elemento de aquí, él nos dice cuál es la cara visible, cuál es la cara que él va a tener o me va a dejar ver, ¿no? Aquí ya desde el eje Z, entonces también lo puedo rotar para ver cómo funciona. Digamos que en este caso lo voy a dejar como por ahí. Y este de perspectiva es bien divertido, porque le permite a él como darle un efecto de una perspectiva ahí medio. Vamos a ponerlo como así medio exagerado, para que se note, ¿no? Entonces digamos que él ahí me ayuda como a generar esos elementos. Entonces lo voy a dejar ahí como por el estilo. Y él tiene aquí este factor de la profundidad de extrusión, que si nosotros nos damos cuenta, pues va a ser la profundidad que él le va a dar para generar el volumen del 3D. En este caso, yo voy a dejar esa profundidad de exclusión en 0. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pequeña simulación bien entretenida sobre esto. Aquí voy a dejar estos elementos tal cual como están. Él tiene más opciones que funcionan muy bien como el de la iluminación, el tipo de difuminado que yo puedo utilizar, si es plástico, si es un difuminado de malla metálica, un difuso, lo que sea. Por el momento lo voy a dejar como estos elementos ahí organizados y configurados y le voy a decir OK, ¿no? Entonces miren que de cierta manera aquí yo tengo algo muy similar como a esta perspectiva que yo les daba desde acá. Obviamente, acá está como mucho más exagerado. Creo que me pasé un poco. Entonces, ¿qué pasó después con este efecto? Digamos que ese efecto después yo lo puedo modificar. Si ustedes se dan cuenta, pueden encontrar la ventana de apariencia. Ya antes de ventana, pueden encontrar apariencia, que en este caso lo tengo acá. Y teniendo seleccionado el objeto, en apariencia me aparece aquí el extrusión y biselado 3D. Entonces yo le doy clic, ¿cierto? Y yo le digo, parce, me pasé en la perspectiva. O sea, como muy salvaje. Entonces digamos como que lo voy a dejar ahí. Entonces como que voy a darles que un poquito más acostado el asunto. Y esto como que me quede un poco más acá. Y que como por aquí. Digamos, igual uno ahí empieza como a jugar para ver de qué forma queda mucho mejor organizado el proyecto. Entonces, digamos, lo voy a dejar ahí. Entonces yo lo puedo estar configurando, o sea, lo puedo estar modificando para generarle otras formas como tal. Ahora, ahí ya tengo un 3D sumamente básico. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Pues la idea es que yo quiero que en esa parte donde está ese gris, pues se vea todo esto, ¿no? Que en concreto pues es la idea o la función de generar este tipo de elementos. Ahora,
vamos a ir por Akira. ¿Usted quiere clase también? No sea lambona, vaya, ya esté quieta que estoy en clase. Quieta, no. Qué pena, es que mi perra tiene un problema de llamar la atención. Bueno, entonces, miren, aquí voy a regresar. Voy a volver aquí como un momento de extrusión y biselado 3D, ¿cierto? Para anotar esto. Entonces, mire, yo lo voy a dar en extrusión y biselado 3D de nuevo. Y él aquí tiene esta opción de mapear ilustración. ¿Qué pasa con ese mapear ilustración? Ese mapear ilustración me permite a mí tener en cuenta que yo tengo, digamos aquí, miren que me aparece y me dice símbolos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una cantidad de símbolos preestablecidos o prediseñados. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle como que el símbolo de tarjeta de crédito. Si ustedes se dan cuenta, no le alcanzo a pillar acá. Voy a un momentico aquí, ok. Entonces, cuando yo le di ese símbolo, miren que ya apareció acá en lo que yo estaba desarrollando, ¿no? Entonces, como que yo dije, ve, cagá. Pero digamos que yo ese símbolo lo puedo agrandar, lo puedo mover, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir que lo escale al asunto. Esa escala, pues, siempre va a ser como un asunto súper chafa, porque siempre termina como destrozando todo de una forma muy horrible. Entonces, miren, esa escala como que me lo destroza fatal. Pero miren que él ahí en esa cara lo hace. Miren que él tiene otras 9 caras. Ahí estamos en la superficie 1. Entonces, él me va a decir después, bueno, ¿y estas otras 9 superficies de dónde son y qué son? Pues en concreto son como las caras o las partes que Illustrator ha creado para hacer en 3D. Pero en concreto yo me voy a concentrar en esta de aquí, ¿no? Para ver un poco lo que vamos a hacer ahora, pues le voy a poner aquí como el carrito de compras y lo voy a dejar aquí arriba. ¿Listo? Si yo le quito la geometría, pues entonces efectivamente ya me va a permitir a mí ver solamente este asunto. Si difumina un poco la ilustración, entonces va a camuflarse con el color del fondo. Este, pues a veces es bueno, a veces no es tan bueno. Pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Y le voy a decir OK y aquí le voy a decir OK, ¿no? Entonces miren que acá qué chévere, que no sé qué, tiene su vaina. Aquí, por ejemplo, ya podría cambiarle el color del gris, ¿no? Incluso utilizar como un blanco y él ya va adaptándose. Entonces, miren que él va respondiendo sin ningún tipo de problema, como lo que ya tenía antes establecido o diseñado. Ahora, ¿cómo logro que este elemento que yo tengo aquí me funcione acá? Pues nos vamos al panel de símbolos. Entonces vamos acá desde ventana, lo encontramos acá por el panel de símbolos. Y miren que yo voy a hacer aquí un asunto. Voy a seleccionar todo esto, que es como la interfaz de Instagram que yo quiero. La tomo y la arrastro hacia el panel. Cuando yo la arrastro hacia el panel, aparece un signo de más. Entonces, lo suelto y miren que él aquí me dice, bueno, ¿cuáles son las opciones de símbolo que yo puedo crear? Entonces, aquí lo voy a poner Instagram, por así decirlo. Esto, clip de película, no se cambia. Tampoco lo de símbolo dinámico. En realidad no se le hace ningún tipo de cambio o ajuste a lo que está y se le dice OK. Y entonces miren que él ya aparece acá. Ya aparece el elemento tal cual voy a poder utilizar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora en este caso? Pues que yo voy a venir aquí de nuevo a apariencia. Voy a darle de nuevo, voy a poner este aquí arriba para ver bien las cosas. Le voy a dar en extrusión y biselado. Me voy a ir a mapear ilustración de nuevo. Aquí estoy en la cara donde estaría esto, le voy a decir, no, bórrame esa vaina porque aquí llegó la nueva sensación del bloque, que es el de Instagram. Entonces miren que ahí ya el de Instagram, por ejemplo, le di cambiar para escalar y ajustar y ya quedó perfecto sin moverse. ¿Por qué quedó perfecto sin moverse? Porque el de Instagram, o sea, yo recuerdo que ahí se alcanza a notar como ese borde rojo para hacer el efecto de 3D. Entonces tiene las mismas dimensiones, tiene el mismo tamaño, por consiguiente va a conservar las proporciones dentro de este. Digamos aquí yo podría colocarle la geometría invisible, entonces ya quedaría como todo esto de Instagram en el aire volando. Este difuminar no tanto porque ella me va a generar unos problemas visuales. Y le voy a decir OK, ¿cierto? Y aquí le digo también OK. Y entonces miren que en este caso ya tengo de cierta forma pues mi pantalla de Instagram ahí
bastante entretenida, ¿no? Entonces, digamos, esta es como la primera parte para poder entender de cómo funciona ese efecto de 3D. Y eso que este es un efecto de 3D básico. Voy a hacer aquí un ejemplo súper sencillo, como para explicarles otra de las dinámicas del efecto 3D. Entonces, miren que aquí yo creé una forma súper básica. No tiene ningún tipo de ciencia esta forma que yo creé. Va a ser un poco más delgada. Este lo voy a adelgazar un poco más. Y voy a utilizar el otro efecto. Y después lo podemos ver vamos a profundizarlo, pero quiero explicarles que es este de girar. Y entonces miren lo que hizo el efecto de girar. Él llegó y me creó, o sea, obviamente aquí vuelve y juega todo el factor de poder. Digo, entonces voy a hacer de cuenta que voy a hacer una botella, ¿no? Entonces, porque precisamente aquí al frente tengo una botella y la estaba viendo. Entonces, de perspectiva en una perspectiva negativa, no mucho para que no exagere, y le digo, ok, ¿no? Entonces miren la cosa tan divertida, él generó un 3D sobre eso. Ahora, la gente dirá, ay, pero esa botella se ve como súper chafa, esa boca está toda jeteada, entonces, no, entonces abrámoslo un poco más, ¿cierto? Entonces yo le digo, venga, pues, entonces yo le voy cambiando esos elementos, ya, pues, por ejemplo aquí le redondeo parte de ese asunto, si quiere le redondeo la parte de acá también, mientras esté aquí, solamente este de aquí, ya, pues no le dejo la tapa como tan redonda, le voy haciendo yo sus cariñitos a la botella, ¿cierto? Entonces miren que ya deja de ser una botella como tan chafa, como la estábamos viendo, y se convierte en una botella un poco más fluida, ¿ven? Entonces digamos que estos efectos de 3D son una cosa básica, o sea, este 3D de esta botella nunca va a superar un 3D Studio Max ni otro tipo de cosas, pero es una buena forma de hacer una visualización sencilla de cómo funcionan estos efectos. Voy a pausar aquí un momento el video para explicarles después la siguiente parte. ¿Listo? Detener la grabación.